Y él nos decía que la oración es la fundamentación de la vida espiritual. El beato Juan Pablo II, por su parte, nos decía: todo se renueva en la oración, tanto los individuos como las comunidades, porque la oración, al igual que la salvación, es tarea de todos, es una tarea comunitaria. La comunidad que no ora no puede mantenerse unida, no puede mantenerse unida entre sí, ni puede mantenerse unida a Dios. Y finalmente, José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, en ese estilo tan peculiar que él tiene, nos decía: santo sin oración, yo no creo en esa santidad. Y tiene razón, porque cuando nosotros analizamos y estudiamos la vida de los grandes santos y santas, descubrimos que todos ellos eran hombres y mujeres de oración fervorosa, de oración constante, personas que forjaron su santidad a base de la oración. Tomemos el ejemplo de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de mi orden. Santo Domingo de Guzmán, después de todo un día de trabajo, cuentan que pasaba la noche en vela, orando. Él se arrodillaba, se acostaba, pero él no dormía. Apenas dormía media hora, una hora al día, y pasaba toda la noche en oración. Igualmente tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita, una santa que pasó su vida dedicada a la oración, que sin nunca haber abandonado el claustro, es la patrona de las misiones, la patrona de los misioneros. ¿Por qué? Porque con sus oraciones ella sostenía el trabajo de los misioneros. Porque la oración nos hace a todos crecer en los dones o regalos del Espíritu Santo. Y esta parte es bien importante, porque el Espíritu Santo, por un lado, es el que vamos a recibir en oración, pero si nosotros no tenemos la disposición correcta, no vamos a poder recibir ese don, ese regalo que es el Espíritu Santo. Y mucho menos vamos a poder comprender y entender todas aquellas cosas que Jesús nos dejó, pero que nosotros no podemos recibir toda de golpe. Y es el Espíritu el quien poco a poco nos va dejando saber todas esas enseñanzas que Jesús nos dejó. Pero para eso tenemos que acercarnos a Él. ¿Y cuál es la forma de acercarnos al Espíritu? A través de la oración. En otras palabras, el Espíritu Santo no puede enseñarnos si no oramos, si no adoramos. La oración, y especialmente la oración de adoración, nos hace receptivos y dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. La oración es la que nos permite escuchar aquella suave brisa de la cual le habló Jesús a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Esa brisa que, como Jesús le dice a Nicodemo, sopla donde quiere, pero que casi no se escucha. Menos aún si no nos silenciamos. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre la importancia del silencio. Pero de momento basta señalar que es en el silencio que nosotros recibimos las inspiraciones del Espíritu Santo. Si no hacemos silencio, no podemos escuchar la voz de Dios. Eso es bien importante. Miren, hace poco leía yo un artículo donde el autor decía: a mí alguien me dijo el otro día que en el Antiguo Testamento Dios hablaba con todo el mundo. Y ustedes, de hecho, oyen el Antiguo Testamento. Un ejemplo que se me viene así a la mente inmediatamente: cuando el pueblo de Israel va donde Samuel a decirle que quieren nombrar un rey, ¿qué es lo que hace Samuel? Habla con Dios y Dios le contesta.
O sea, era como el que levantara el teléfono, hey, mira, Yahvé, ven acá que tengo un problema. Y rápido hablaban con Dios. Y que esa persona le dijo, mire, y ya eso no ocurre, es que ya Dios no nos habla. Dios nos sigue hablando. El problema es que nosotros no lo escuchamos. No hacemos silencio para escucharle. Y eso es bien importante, porque nos conformamos con hablar y no hacemos ese rato de silencio para escucharle. Por eso, si vamos a seguir los pasos de Jesús, tenemos por obligación que ser personas de oración y de silencio. Pero más aún, tenemos que ser personas de adoración. Tenemos que aprender a adorar en nuestra oración, porque en la adoración es que nosotros nos hacemos dóciles a ese espíritu que clama en nosotros y nos permite llamar a Dios Abba, Padre. Es el espíritu. El mismo Pablo nos lo dice en la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Y miren, el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús oraba. Jesús comienza su vida pública con una oración. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado. De esa manera, con una oración, Jesús suscita la primera teofanía, o sea, esa primera manifestación de Dios, cuando nos dice la Escritura, específicamente nos dice el Evangelio según San Lucas, dice, Jesús ya bautizado se hallaba en oración, y mientras él estaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La versión de la Biblia de Jerusalén usa un lenguaje un poquito más profundo. En vez de decir, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco, dice, tú eres mi Hijo amado, hoy te he engendrado. Lo cual nos apunta también, debemos recordar que el bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos engendra a la vida espiritual. Por lo tanto, ese lenguaje de Jesús y del Padre que le dice que hoy lo ha engendrado en el momento de su bautismo, nos apunta a ese renacer del agua y del espíritu, el bautismo, el renacer en espíritu y verdad que el bautismo crea en nosotros. Lo cierto es que Jesús oraba. Asimismo, de la misma manera que comenzó su vida pública en un ambiente de oración, terminó también su misión, terminó su vida pública en oración. Así terminó su vida redentora. La noche en que iba a ser entregado, nos narra la Escritura, nos lo narran todos los evangelistas, excepto Juan, que como saben no nos narra la última cena. Allí en la última cena se nos dice que Jesús, antes de repartir el pan, ¿qué fue lo primero que hizo? Una oración. En la cena pascual él pronunció primero una oración de acción de gracias. Y de eso vamos a hablar dentro de un minutito también. Pronunció una acción de gracias sobre las especies eucarísticas muy similar al milagro que nosotros presenciamos, porque es un verdadero milagro lo que nosotros presenciamos cada vez que asistimos a la celebración eucarística. Juan, que aunque no nos narra, como yo les dije, este pasaje, sin embargo, él nos incluye todo un capítulo completo, el capítulo 17, que les exhorto a que lo lean cuando tengan una oportunidad. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que es lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús, la cual él pronuncia inmediatamente después de la última cena, antes de partir hacia el huerto de Getsemaní. Más adelante sabemos que Jesús se retiró
al huerto de Getsemaní, como lo había hecho en tantas ocasiones, y se retiró. ¿A qué? A orar. Vamos a leer brevemente este pasaje del Evangelio según San Mateo. Estamos hablando específicamente del Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. Debía haber traído una Biblia con letra más grande porque la luz aquí no es muy... pero vamos a hacerlo. Nos dice: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a sentirse tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Esto lo vamos a recrear todo durante la semana próxima. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. No hay duda de que Jesús oraba. Oró también al momento de entregar su vida, ese momento sublime del sacrificio máximo, de la prueba de amor más grande en la historia de la humanidad. Entregó su vida por nosotros, y aún en ese momento Él oró en medio del tormento de la muerte, lanzando un grito desgarrador que lo vamos a escuchar el Viernes Santo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso, de primera instancia, parecería un grito de desesperación. Pero no podemos olvidar una cosa: Jesús era judío. Los judíos oraban con los salmos. Y Jesús lo que hacía era repitiendo la oración del salmista contenida en el Salmo 22, que en su segundo versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si seguimos leyendo ese salmo, especialmente a partir del versículo 33, no es otra cosa que un himno de alabanza al Padre. En otras palabras, lo que a la vista de muchos parecería ser un acto de desesperanza, es en realidad una oración de alabanza a Dios. Hasta en ese momento, en el momento de su muerte, Jesús ora y alaba a su Padre. Jesús vivió orando y Jesús murió orando. Lucas, de todos los evangelistas, es el que tal vez más destaca lo que podríamos llamar la dimensión orante del drama de la cruz. Allí, con una muestra de lo que es el verdadero amor, se dirige al Padre pidiendo por aquellos que lo estaban matando, pidiendo por sus victimarios, cuando dice: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Cuando la mayoría de nosotros en una situación así, en lo menos que pensaríamos es en perdonar a aquellos que nos han llevado a la muerte. Y al final, ya sus palabras postreras, justo antes de expirar, pronuncia otra de las llamadas 7 palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay duda de que Jesús oraba. De la misma manera que comenzó y culminó su vida pública en un ambiente de oración, toda su obra mesiánica estuvo bajo el signo de la oración. Podemos decir que su actividad salvadora se alimentaba constantemente del diálogo con el Padre, un diálogo silencioso con su Padre celestial. Estaba siempre en oración. Así, a manera de ejemplo, si vemos los relatos evangélicos, vamos a encontrar múltiples ocasiones en que Jesús ora. Vemos en muchas ocasiones que los evangelios nos dicen que Jesús se retiraba a un lugar apartado a orar, que se retiraba al descampado a orar. Siempre lo vemos, siempre que estaba con los discípulos, él sacaba un rato para ese diálogo con el Padre, para orar. De hecho, aún en el mismo relato de la transfiguración, Lucas nos dice que él fue allí con Pedro, Santiago y su hermano Juan. ¿A qué? A orar. Y estando allí en oración fue que se transfiguró en presencia de sus discípulos. El mismo Lucas nos narra que Jesús, antes de tomar cualquier decisión importante, oraba. No debemos olvidar que Jesús es Dios. Sin embargo, antes de tomar cada decisión importante, él le oraba al Padre. A manera de ejemplo, cuando fue a escoger los 12 apóstoles, él pudo haberlos escogido. No, él pasó toda una noche de vigilia y oración, hablando con el Padre, consultando con el Padre, pidiéndole inspiración al Padre antes de elegir a aquellas 12 personas que iban a ser los encargados de continuar su obra misionera, de continuar la obra de la iglesia, ese nuevo pueblo de Dios. Por otro lado, lo encontramos también orando ante la tumba de su amigo Lázaro. Juan nos relata que cuando él va, se encuentra con que su amigo Lázaro ha muerto. Lo primero que hace es que, lo que hacemos nosotros, lloró, pero inmediatamente él sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿qué hace él? Antes de revivir a Lázaro, ¿qué hace él? Ora. Y nos da una muestra de lo que debe ser nuestra oración, porque él no solamente le pide al Padre, sino que le da las gracias antes de que el Padre le conceda lo que está pidiendo. Y dice: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas. Todavía no le ha pedido. Fíjense lo que les está diciendo. Pero lo he dicho para estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. En otras palabras, Jesús les da las gracias al Padre por el milagro que le va a permitir hacer. Por otro lado, Marcos nos narra el pasaje del sordomudo, la curación del sordomudo, cuando Jesús le introduce los dedos en los oídos y le toca la boca, y dice que Jesús alzó los ojos al cielo. ¿Para qué usted alza los ojos al cielo? Para orar. Y entonces, después
de ponerse en comunicación con su Padre es que emite el famoso efetá, que quiere decir ábrete, que se repite como parte de la liturgia bautismal. Por otro lado, tenemos el episodio que el mismo Marcos nos narra sobre el endemoniado epiléptico. ¿Se acuerdan de ese muchacho que decían que tenía un demonio? Los apóstoles trataron y no pudieron, no pudo nadie. Y entonces llega el maestro y le dice, mire, no hemos podido. Y él fue para allá, en un momentito se lo sacó. Cuando se va la gente, que se quedan ellos solos, por supuesto no querían pasar el pacho en público, le dice, mire maestro, ¿cómo usted logró eso? Si nosotros tratamos y no pudimos. ¿Y qué le contesta a él? Una cosa bien sencillita. Esta clase de demonio solamente puede ser arrojada con la oración, mostrándonos de esa manera el poder de la oración. Poder que se recibe a través de ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mi profesor, el padre Félix Struik, cuando nos narraba el episodio, el pasaje de aquella mujer que ustedes recuerdan que se acerca y le toca el ruedo de la túnica, y dice la escritura que Jesús sintió que una fuerza salió de él. El padre Félix Struik nos dice, eso que Jesús sintió que salió de él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el brazo operativo de la Santísima Trinidad. Es el que me tiene aquí hablándole a ustedes. Es el que los tiene a ustedes congregados aquí. Es el que logra los milagros. Es el que logra las conversiones. Por eso es tan importante alabar al Espíritu Santo. Todos los evangelistas también nos dicen que antes de la multiplicación de los panes, ¿qué hizo Jesús? Elevó una oración al Padre, dando gracias y bendiciendo los panes que iba a multiplicar. Por otro lado, en el pasaje de la agonía en el huerto que hemos relatado hace unos minutos, Jesús regaña a sus discípulos. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos, ¿verdad? Descubrió que se habían quedado dormidos. ¿Y qué les dice él? Velen y oren para que no caigan en tentación. Aquí nos está demostrando la importancia de la oración para vencer la tentación, porque la oración no va a evitar que venga la tentación. La tentación la llevamos nosotros, biltín, como dicen allá en mi pueblo de Ponce. Lo que llaman los teólogos la concupiscencia, que es la inclinación natural al pecado que tiene el hombre. Pero con la oración podemos vencer la tentación. Fíjense que en el Padre Nuestro no le pedimos al Padre, y eso nos lo enseñó Jesús mismo, no le pedimos que nos exima de la tentación, no, que no nos deje caer en la tentación. Y la oración es un arma poderosísima para vencer la tentación. De hecho, si nosotros nos fijamos en el pasaje de las tentaciones en el desierto, Jesús mismo fue objeto de tentaciones. Él fue tentado, pero él llevaba 40 días y 40 noches en oración. En otras palabras, se había puesto el viaje vestido de teflón, y aquella tentación le resbalaba. ¿Pero por qué? Gracias a la oración. Pero Jesús no se limitaba a orar en privado, también oró en público, como cuando levantando los ojos al cielo le dice al Padre: gracias, Padre, porque les has revelado esta cosa, les has revelado estas cosas a la gente sencilla y se las has ocultado a los más sabios y entendidos. De esa manera, orando en público al Padre, nos enseñó también, nos mostró el camino a seguir.
Velen y oren para que no caigan en tentación. Por otro lado, Lucas, en el Evangelio según San Lucas, Jesús nos dice: conviene orar siempre. Palabras de Él: conviene orar siempre. Lucas capítulo 18, versículo 1. En Mateo 7:7 nos dice: pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y en Marcos capítulo 11 versículo 24 nos dice: por esto les digo, todas las cosas que pidan en oración, crean que las recibirán, como hizo Jesús cuando fue a resucitar, a revivir a su amigo Lázaro. Crean que las recibirán y las alcanzarán. Cuando nosotros examinamos la oración de petición fervorosa de Jesús, que tiene un nombre de domingo para que cuando lo escuchen sepan a lo que se refiere, una oración impetratoria, que a mí siempre me recuerda, Petra viene de piedra, como si usted le tirara piedritas a alguien en la ventana para que le haga caso. Así es la petición, la oración de petición. Él dice, lo vemos que cuando Él hace esa oración de petición, casi siempre está relacionada con las cosas del reino, con la gloria del Padre. Por ejemplo, reza por Pedro para que su fe no vacile. Ruega por los discípulos cuando les dice: oh Padre, yo deseo que estén conmigo allí mismo donde yo estoy. Y otro día le pide al Padre que envíe al Espíritu Consolador a sus discípulos, que Él los encuentra como si fueran huérfanos. Y más aún, promete reconocer ante su Padre que está en los cielos a todo aquel que le reconociere a Él delante de los hombres. Y si una vez, como en el huerto de los olivos, pide verse libre de lo más espantoso que era la muerte que le esperaba, sabemos que aún en este caso Él busca, acepta, afirma la voluntad del Padre. Siempre Él acepta la voluntad del Padre como la cosa más suprema y decisiva. De aquí se desprende, una vez más, que el objeto único y verdadero de la oración de Jesús es ¿cuál? La voluntad del Padre. En otras palabras, la propia voluntad humana ha perdido sus derechos. ¿Y cómo nosotros sabemos que el Padre siempre escucha nuestras oraciones? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? ¿Por qué, si por un lado se nos dice que todo lo que pidamos se nos va a dar? Como por ejemplo, ustedes recuerdan el caso del juez inicuo que nos narra Lucas en el capítulo 14. Aquella señora que iba donde el juez a pedir que se le hiciera justicia, y había un juez que no era creyente ni nada, pero la señora chavaba, y aquello era, mire, ahí. Y él, con tal de sacársela de encima, ¿qué hizo? La complació. Y el amigo inoportuno, que nos narra Lucas también, aquel señor que llega un amigo a medianoche, un amigo que él no esperaba, y va y le toca al vecino: mira, recibí visita y no tengo que darle, préstame 3 panes. Y el otro le dice: no puedo, porque ya aquí se durmió todo el mundo y no voy a despertar a nadie. Y el amigo sigue y chava, hasta que finalmente, ¿qué hace él? Se levanta: mira, aquí están tus panes, no moleste más. No le dio los panes porque eran amigos, se los dio para sacárselo de encima. Y Jesús nos está apuntando que, mire, si usted no tiene, siga. Eso no quiere decir que nos va a dar todo lo que le pidamos, porque por algo es la voluntad de Él, no es la voluntad nuestra. Él mismo nos dice: todo lo que pidan en oración, como tengan fe, lo alcanzarán.
Pero por otro lado, vuelve y se nos dice que tenemos que aceptar la voluntad del Padre. Eso siempre me acuerda una anécdota. Una niñita bien piadosa acababa de hacer la primera comunión. Esos angelitos que ustedes ven aquí, que no hay almas más puras que esas niñas. Y él se pasaba siempre en oración, bien piadosa. Y tenía un hermano mayor, de esos que no creen en la luz eléctrica. Y un día la ve orando y le dice: oye, ¿Dios te escucha cuando tú le hablas? Dice: sí. ¿Tú estás segura? Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. ¿Qué es lo más que tú quieres ahora mismo? Y la nenita se acuerda de una muñequita que había visto en un comercial de televisión, de esta que lo único que le hace falta es caminar. Dice: yo quiero esa muñequita. Dice: ¿por qué tú no se la pides a Dios? A ver si Dios te la da. Y él dice: está bien, no hay problema. Y la nenita empieza a orar y orar y orar. Yo quiero esta muñequita, así, así, así. El hermano, que era mayor, ya no vivía en la casa, regresa a las 2 o 3 semanas. Le dice: oye, ¿le pediste la muñequita? Sí. ¿Y dónde está? Pero tú no dijiste que Dios siempre escuchaba tus oraciones. Dice: sí, me escuchó y me dijo que no. Tan sencillo como eso. Una niñita con ese lenguaje sencillo que tienen los niños nos demuestra cómo debe ser nuestra actitud. Pero la contestación a este dilema lo encontramos en una cosa que se llama el abandono total a la voluntad de Dios, que debe ser otra característica de nuestra oración. El abandono a la providencia y la confianza plena en Jesús. La certeza de que Dios siempre nos va a dar todo lo que a nosotros nos convenga, ni más ni menos, porque Él es un Padre amoroso, y como todo Padre amoroso quiere lo mejor para nosotros. En ocasiones no nos damos cuenta en el momento, pero con el correr del tiempo, créame, yo he pasado por esa experiencia, me doy cuenta que lo mejor que ocurrió fue que no me concedieran lo que yo estaba pidiendo. Hay un pensamiento que yo leí hace mucho tiempo, que no me acuerdo quién lo escribió, pero que lo anoté. Cometí el error de no escribir quién lo había dicho, pero que nos explica eso. Dice: cuando nosotros nos abandonamos a la voluntad de Dios, nuestras peticiones se convierten en su voluntad, y su voluntad coincide con nuestras peticiones. Somos en Él y Él es en nosotros. Lo que esto quiere decir, el lenguaje sencillo, es que si nosotros nos abandonamos a la voluntad de Dios, nunca vamos a pedir nada que esté en contra de su voluntad. La carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, parece apuntarnos en esa dirección. Cuando nos dice: piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus deseos. En otras palabras, yo no le estoy pidiendo a Dios que me dé lo que más me conviene, sino lo que yo quiero. Y ahí es donde está el problema. ¿Y cómo nosotros vamos a poder establecer esa relación con Dios? ¿Cómo vamos a poder acercarnos a Él de manera que podamos lograr establecer ese lazo con Dios? Hay una sola manera, y es orar. ¿Y cómo? ¿Cómo yo voy a orar? Empezando a orar. Hay que empezar a orar. Orar sin cesar, como nos dice la palabra, es tomar conciencia de la fe. Como dice San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo habita en mí y yo en Él. Y esa oración continua nos acerca a Jesús y nos hace desear su presencia.
Como el sediento busca el agua, como el hambriento busca el alimento. Como nos dice el Salmo 42, como busca la sierva corrientes de agua, así, Dios mío, te busca todo mi ser. Y como dice por otro lado el Salmo 63, que leemos en la liturgia de las horas todos los días: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua.